Hola, en esta ocasión vamos a platicar un poquito sobre sujetos procesales de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, con el propósito de explicar un poquito algunos aspectos conceptuales para alumnos que están cursando conmigo el tema. Partimos de la base, como siempre, del concepto de sujetos procesales, señalando que por sujeto procesal debemos entender a toda persona física o moral que de alguna forma interviene en la tramitación de un procedimiento penal. El Código Nacional, en el artículo 105, nos hace una relación de quiénes son estos sujetos procesales, diciendo que en sus 8 fracciones, por sujetos procesales encontramos a la víctima u ofendido, al asesor jurídico, al imputado, a su defensor, al Ministerio Público, al órgano jurisdiccional, a la policía y a el personal supervisor de medidas cautelares y supervisor de la suspensión condicional del proceso. Estos 8 sujetos son los que plantea el código como sujetos que intervienen en el procedimiento penal. Ahora, cabe hacer la distinción que el mismo código en el referido 105 hace respecto de quiénes son las partes dentro del proceso. Y para entender el concepto de parte no podemos desvincularlo del tema del interés jurídico. En algunos cursos, cuando me toca explicar un poquito sobre teoría general del proceso, siempre he hablado de que hay que partir de la base de entender una serie de conceptos o categorías procesales como son, por ejemplo, la pretensión que establece un sujeto y la resistencia que establece el otro respecto de cierto objeto que va a ser el objeto del proceso. Si observamos esta dinámica de pretensión y resistencia, entonces podemos definir la existencia de un conflicto. El conflicto sería la coexistencia de una pretensión y de una resistencia. Y eso es lo que da origen, o esa es la razón de ser de todo litigio, ¿no? Resolver un conflicto de intereses. Ahora, entonces, viéndolo desde el punto de vista de este concepto de interés jurídico, diríamos que las partes son aquellas personas físicas o morales que tienen interés jurídico en el objeto de un litigio y que ese interés puede ser propio o puede ser ajeno. Y eso nos hace la distinción entre lo que son las partes materiales de las partes procesales. Entenderíamos por partes materiales aquellas que tienen un interés de manera directa, es decir, son los protagonistas de ese conflicto, de esa pretensión y de esa resistencia. En este caso, entonces, estaríamos hablando de que partes procesales serían la víctima u ofendido y el imputado. Y dentro de los sujetos procesales que defienden o definen intereses jurídicos ajenos, que los representan, digamos, de alguna manera, tenemos al Ministerio Público, que actúa en representación de víctima u ofendido, en algunos casos representa a la sociedad, y el defensor o litigante, y el asesor jurídico, que también aparece ahí con ciertas funciones dentro de este sistema. El código en el artículo 105, me voy a permitir referirlo textual, dice, los sujetos procesales que tendrán la calidad de parte en los procedimientos previstos en este código son el imputado, su defensor, el Ministerio Público, la víctima o ofendido y el asesor jurídico. Así que queda claro cuál es la razón de ser, de definir quiénes son sujetos procesales. Ahora, hay una tercera figura que se maneja conceptualmente, que es el tema de los terceros dentro de todo litigio. Por terceros hablaríamos de sujetos que no tienen interés, ningún interés jurídico, pero que de alguna manera tienen algún grado de participación dentro de los procesos. En ese sentido, podríamos decir que los testigos lo son, aunque sabemos que subjetivamente pueden tener algún interés jurídico, alguna inclinación respecto de alguna de las partes. Sabemos que objetivamente se definen como sujetos sin interés dentro del proceso y que participan dentro de él, precisamente colaborando
contando lo que a los testigos les consta. Y en ese mismo sentido, dado su característica de neutralidad, los peritos entran como terceros dentro del procedimiento penal. Ahora, es importante señalar que a raíz de la reforma constitucional hubo necesidad de hacer reformas a leyes orgánicas que permitieran una adecuada función de los roles de estos sujetos procesales. Sin embargo, las modificaciones todavía me parece que no están completas y que no se puede hablar de una transformación procesal si no hay una transformación técnica de roles. Así que yo creo que hace falta muchos más cambios en leyes orgánicas de donde se pueden desprender las funciones que tienen los ministerios públicos, los defensores públicos, el mismo Poder Judicial y los asesores jurídicos de víctimas, por ejemplo, ¿no? De hecho, en materia de víctimas tenemos una Ley General de Víctimas con una importante transformación a partir del 2013, en donde aparece el concepto de víctima, que no es el mismo concepto que maneja el código, por ejemplo. El código hace la paridad de la víctima como el sujeto pasivo del delito, quien resiente el daño, y en cambio, en la Ley General de Víctimas, el concepto es un espectro que se amplió muchísimo, en donde se habla de víctimas directas, aquellas que resienten el daño, se habla de víctimas indirectas, se habla de víctimas potenciales y otras. Y dentro de esa Ley General de Víctimas se refieren las funciones del asesor jurídico, que también encontramos muchas de estas funciones de los sujetos procesales en el mismo Código Nacional, pero me quiero referir a 4 funciones básicas de los asesores jurídicos. El asesor jurídico tiene funciones de ser informador de derechos o informador del estado del procedimiento para las víctimas, pero su función no se reduce simplemente a ser un informador. También constituye una función de asesor en el procedimiento penal, una función de representante y una función de garante del respeto a los derechos de las víctimas. Entonces, su función es bastante amplia. Indudablemente el código contiene el resto de las funciones de los otros órganos. Llama particularmente la atención que aparezca como sujeto del procedimiento penal el órgano jurisdiccional, dado que hablamos hace rato de que el objeto, que el concepto de sujeto procesal es la persona que interviene en el proceso, tendría justificación que apareciera ahí. Sin embargo, algunos autores han considerado que más que un sujeto procesal, por su grado de intervención, que en realidad en estos sistemas de tipo acusatorio debe de ser mínima, porque ese es un principio que lo rige, debe de estar considerado como un tercero, precisamente por la carencia de interés dentro del procedimiento, simplemente como un actuante dentro del mismo. El órgano jurisdiccional, cuando me han preguntado a mí sobre esta figura, siempre llevo al tema de pues una serie de características que el sistema le exige ahora con esta nueva regla, ¿no? Hemos hablado mucho de la importancia de la imparcialidad, de la imparcialidad, de conducirse con decoro, conducirse con un trato digno para las partes, de tener una capacitación permanente, un juez que tenga dedicación, un juez que además sea institucional, que actúe a través de principios como la honestidad, como la transparencia, etcétera. Y entonces algunas de estas funciones habrá que cumplirlas a cabalidad. Espero detallar y hablar de cada uno de estos sujetos en otro material que pueda subir pronto a las redes. Les agradezco mucho, les mando un abrazo y seguimos en contacto.